Muchísimas gracias, hermano Evelio. Y pues hoy vamos a terminar el libro de Ageo. Ha sido un libro cortito, pero creo que ha resultado bien interesante el reto que nos ha puesto, nos ha puesto el profeta en nuestras vidas, ¿no? Hablábamos acerca de capítulo 1 de un pueblo comprometido con el Señor. Hablaba de que Dios quería una relación personal con nosotros. Y vamos a terminar de ver el capítulo 2, que tiene dos discursos. Y vamos a ver que realmente lo que está hablando a través del profeta Ageo es que Dios quiere que le busquemos con sinceridad. O sea, eso es todo. El libro de Ageo se podría resumir de forma general en que Dios quiere que nosotros le busquemos con sinceridad, con honestidad. Y eso tiene que ver mucho con el carácter. Creo que todos hemos escuchado la frase de Dios le importa más la persona que lo que hace la persona. Y aunque lo que hace es importante en el sentido de que evidencia realmente dónde está la convicción, lo que quiere el Señor con nuestras vidas es que nosotros le busquemos con sinceridad y nuestro carácter se amolde, vaya pareciéndose más al Señor. Lo que vamos a comenzar viendo en Ageo capítulo 2, versos del 10 al 19, es que Dios quiere un pueblo que le honre con sus vidas. Es decir, lo que está buscando de cada uno de nosotros es que le honremos. Y muchas veces la pregunta es, bueno, ¿honrar qué es? ¿No? ¿De qué estamos hablando cuando usamos la palabra honrar? La palabra honrar con nuestras vidas tiene que ver con integridad, con hacer o responder correctamente según el carácter del Señor con nuestras vidas. Hay dos formas. O sea, nosotros podemos obedecer al Señor por miedo o podemos obedecer al Señor como respuesta a lo que Dios realmente es para nuestras vidas. Entonces, como nosotros entendemos que Dios es el soberano, que Dios es el creador, que Dios es quien dirige todo, no solo nuestra vida, sino todo lo que hay. En respuesta a quién es Dios, ese Dios que es amor, que es justicia, que es misericordia, ese Dios que es omnisciente, omnipotente. Entonces la respuesta nuestra es una respuesta de servicio, es una respuesta de honrar, de ser íntegro con nuestras vidas. Miren, de nada sirve aparentar, de nada sirve meternos a hacer muchas cosas si realmente no hacemos las cosas porque realmente hay amor hacia el Señor, hay una comprensión de quién es Dios. Por ejemplo, cuando Isaías está delante del Señor, él entiende quién es Dios. Y entonces su respuesta es a la pregunta ¿a quién enviaré? Es, heme aquí, aquí estoy. Él entiende su posición como criatura pecaminosa, entiende su posición delante de un Dios 3 veces santo, delante de un Dios que es adorado por los ángeles. Y su respuesta es, comprendiendo quién es Dios, heme aquí, aquí estoy. Entonces,
El Señor quiere exactamente lo mismo de nosotros en nuestras vidas. No quiere que sea una obediencia porque estamos acostumbrados a vivir una vida piadosa. No, es que Dios quiere que yo haga las cosas de esta manera y entonces las hago y ya. Pero realmente no hay un conocimiento de quién es Dios y no hay una devoción y entonces no hay una respuesta honesta frente a quién es Dios. Hermanos, podemos ser ancianos, pero si realmente no respondemos como ancianos, ¿a quién es Dios? De forma honesta, de forma sincera. El ser anciano es una respuesta, es un cambio de mi carácter porque reconozco quién es Dios, conozco quién es Dios y entonces vivo según lo que establece Timoteo y Tito. De nada sirve ser anciano. Como escuché a un predicador, mejor renuncia y déjalo. Si tu verdadera motivación no es esa, no es una respuesta al carácter de Dios, mejor déjalo. Y lo mismo pasa con los diáconos. Nosotros decimos que no tenemos diáconos, pero sí los tenemos, simplemente que no llamamos a los diáconos como tal. Es decir, las maestras de escuela dominical son diaconisas. Los que tocan la guitarra son diáconos. ¿Por qué? Porque están sirviendo. Si la respuesta de ellos al Señor no es que no hacen las cosas por quién es Dios, sino sencillamente porque quieren hacerlo, porque es la costumbre, y no es una respuesta a esa comprensión y a ese conocimiento de Dios. Como decía este predicador, decía, miren, eso se llama hipocresía, ¿no? Y es justamente lo que Dios está hablando al pueblo en este cuarto discurso. Justamente les está hablando de esta manera. Dios quiere que nosotros le busquemos con sinceridad. Y a la pregunta ¿qué es lo que Dios espera de los que le buscan? Es que Dios quiere un pueblo que le honre con sus vidas. Vamos a leer Ageo capítulo 2 del verso 10 hasta el final. Y ahí vamos a ver los dos discursos el día de hoy. Ageo capítulo 2, versos del 10 hasta el final. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevara carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, no. Y dijo Ageo, si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Recordemos que vuelve esa expresión, ya la hemos visto. Meditad en vuestro corazón. Reflexionen en su corazón. Piensen bien lo que están haciendo. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero?
ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, el mes noveno, diciendo, habló a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que están en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tornaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dijo Jehová de los ejércitos. Vamos con la primera parte, del verso 10 al verso 19. Y recordemos que no importa, he puesto el ejemplo con los ancianos, he puesto el ejemplo con los maestros, con los diáconos, porque debemos de llamar a cada cual por su nombre, y aquel que sirve es diácono de por sí, ¿no? Pero también es para aquellos hermanos que quizá todavía no están sirviendo, pero estos hermanos viven durante la semana en una casa, trabajan en un lugar o estudian, o esos hermanos se relacionan con vecinos, con amigos. Y a todos nosotros, todos y cada uno, Dios quiere que nosotros como pueblo le honremos con sus manos. En primer lugar, Dios reclama una vida santa. Es decir, cómo hemos de cuidar nuestra vida, cómo hemos de honrar a Dios a través de nuestras vidas. En primer lugar, teniendo una vida santa. Hemos calificado, hemos catalogado la vida santa como los momentos únicamente cuando estamos con la palabra o estamos en la iglesia. Y la verdad es que la santidad se mide más fuera de esos momentos que dentro. En el sentido que allá afuera, en nuestra vida cotidiana, donde estamos haciendo las cosas, es el lugar donde realmente vemos o se evidencia cuál es nuestra convicción. Y recordemos que estamos hablando de que honrar a Dios con nuestras vidas tiene que ver como una respuesta a nuestra convicción de quién es Dios. Hermanos, necesitamos conocer a Dios para que la respuesta en nuestras vidas sea una respuesta completa y coherente. Así que vemos que los primeros versos 10 al 14, Dios reclama una vida santa. Y es interesante que pone, no son rituales, son dos situaciones que tienen que ver con cosas sagradas para el Señor. La primera de ellas, y está hablando, recordemos ahora que está hablando a los sacerdotes, les pone en primer caso y les dice, si alguno llevara carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ello tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Esto está hablando de los sacrificios. Y lo que está hablando, y recordemos que había ciertos sacrificios que eran para compartir. Recordemos que había dos que no. El holocausto no se compartía, el holocausto se consumía completamente. Y las ofrendas por el pecado también se consumían, aunque los sacerdotes podían comer una parte. Y había otras ofrendas que eran las ofrendas donde compartían. Se ve en Levítico 3, esas ofrendas era para comer delante del Señor. Así que había unas ofrendas que no podían comer y otras que sí.
Y está hablando de esas ofrendas que los sacerdotes podían comer. Es decir, ellos podían agarrar un pedazo y llevárselo para su comida. Entonces, ¿qué dice? Bueno, estás llevando una carne, un pedazo de carne que has tomado del altar. Y ese pedazo de carne que era para el Señor, pero que tú tienes el derecho de agarrar para comer, toca pan, toca el vino en el momento de la comida, que dice eso. No transmite, por decirlo de alguna manera, la santidad. Es decir, lo que es sagrado, lo que había sido apartado para el altar era la carne, no era lo demás. Entonces, claro, ellos dicen, no, eso, digamos, la santidad, por decirlo así, no se transmite. La santidad es algo propio. Y en este caso es propio de esa parte que se ha sacrificado para el Señor. Y tengamos en mente eso. Es decir, lo santo es santo porque ha sido apartado, no porque lo haya tocado otra cosa. Pero vemos la segunda parte, verso 13, que habla acerca de lo inmundo. Y recordemos que tenemos en Levítico, tenemos un listado de todo lo que es la inmundicia a partir del capítulo 19, si mal no recuerdo. Habla de los animales, pero también habla acerca de la lepra, habla también acerca de los periodos de la mujer, habla acerca de en la sexualidad también hay impureza, etc. O sea, la impureza. La impureza en algunos casos implicaba pecado, pero había otros que no. Pero sí implicaba la impureza, lo que implicaba es que no eras apto para presentarte delante del Señor. Por ejemplo, las mujeres que tenían el periodo, ellas estaban impuras para poder presentarse delante del Señor. Pero hermanos, eso no es pecado. No es pecado porque Dios lo ha diseñado de esa manera. Entonces no era pecado, pero no estaba apta para presentarse. Si tocaban un muerto, un animal muerto, tampoco estaban aptos para eso. Y es por ahí por donde va, ¿no? Si un inmundo a causa de cuerpo muerto, es decir, se muere alguien y lo transporto, o es un familiar y lo he tocado, lo he transportado, esa persona tenía que guardar ciertos días y hacer ciertas cosas, lavarse, tenía que lavarse ese mismo día y tenía que guardarse. Y entonces ya se volvía puro, por decir así, apto para presentarse en adoración. Entonces dice, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, el que la vianda, pan, vino o aceite o lo que sea que tocara, que dice, ¿será inmundo? Sí. Es decir, el Señor que estaba diciendo que cuando hay algo que no agrada a Dios, cuando hay algo que no va con el Señor, cuando hay algo que te hace impuro para presentarte delante del Señor, el hecho, esa impureza es como que se transmite a esas cosas. Es decir, la santidad no, pero la inmundicia sí. Y entonces verso 14 termina diciendo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Qué está diciendo? Que el pueblo estaba ofreciendo sacrificios, el pueblo hacía las cosas como lo había hecho siempre, pero en el fondo el corazón de ese pueblo estaba completamente apartado del Señor. Es decir, el pueblo no le honraba en ningún momento. Y obviamente cuando el corazón de alguien, y en este caso está hablando, está inmundo, está impuro, a la hora de hacer un sacrificio, ese sacrificio queda invalidado porque el corazón de la persona está completamente fuera de lugar, está completamente apartado del Señor. Y eso es lo que Dios nos está llamando ahora, una vida santa. Es decir, nuestro corazón, cómo respondemos al carácter del Señor, cómo respondemos en santidad a quien es Dios,
No que hacemos las cosas, la idea no es hacer, porque el pueblo hacía, pero su corazón estaba fuera y muchas veces nosotros hacemos, pero nuestro corazón está completamente torcido. Y entonces nos está diciendo, Íñigo, hermanos, si tu corazón está completamente fuera de lugar, lo que tú haces no vale. Es tan inmundo como tu propio corazón. Pero Señor, estoy predicando, Señor, estoy en la alabanza, Señor, estoy evangelizando, Señor, El Señor lo puede utilizar. Pero el punto no es que el Señor lo utilice, es que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por tus propios méritos, para agradarte a ti mismo, por puro egoísmo. No lo estás haciendo porque conoces el carácter del Señor y es una respuesta al carácter del Señor. Así que no sirve para nada. Y es radical el mensaje de Ageo. Es radical. No sirve para nada. No honra a Dios. Y creo, hermanos, que debemos de empezar a entender y debemos de empezar a vivir comprendiendo este principio. Si tu corazón no está alineado con el Señor, no le honra, no vive en santidad porque conoces quién es el Señor y quieres vivir de acuerdo al carácter del Señor, lo que tú hagas no sirve para nada. Y es un mensaje muy radical. Y por eso al comienzo hablaba acerca de los ancianos, hablaba acerca de los diáconos. Y hermanos, no importa que queramos cambiarle el nombre a líder o a lo que sea, o responsable. No, el anciano es el anciano, aunque te quieras llamar de distinta manera y exige un carácter. El diácono es un diácono, aunque le quieras cambiar el nombre. Y todos los demás hermanos siguen siendo hermanos que deben de vivir honrando a Dios. De nada sirve ser un buen diácono, de nada sirve o de hacer cosas de diácono, de nada sirve hacer cosas de anciano, si tu corazón, tu motivación está completamente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque tu corazón vuelve impuro, no honra a Dios. Pero no solamente Dios está reclamando una vida santa, sino que también muestra las consecuencias de una vida que no honra a Dios, es decir, de una vida que no es santa. Versos 15 al 19. Y en este caso, la respuesta que le está dando a los sacerdotes es una respuesta que tiene que ver con Deuteronomio capítulo 18. Obviamente, esa respuesta no es en el mismo sentido de una cuestión material. Eso era algo particular para el pueblo de Israel. Para nosotros el castigo puede ir desde cuestiones materiales hasta cuestiones espirituales, hasta, cualquier elemento que Dios pueda utilizar para castigarnos, lo va a utilizar. Incluso pudiendo tener muchas cosas, Dios puede castigarnos, aunque estemos materialmente bien, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios va a castigar. Versos 15 al 19 termina diciendo: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Meditad en vuestro corazón. Piénsenlo bien. Nos está invitando a reflexionar, a ser honestos con nuestra vida. Hermanos, a veces somos mentirosos con nosotros mismos y realmente tapamos nuestro pecado porque queremos aparentar. No, yo no soy tan malo, mira al otro. No, miremos nuestras vidas con honestidad. Miremos nuestras vidas con integridad. Y si hay algo malo, está diciendo ahí: meditad en vuestro corazón, medita en tu corazón. Si hay algo que es pecado, lo que nos está invitando es a que respondamos pidiendo perdón, arrepintiéndonos y viviendo en santidad. Así que medita en tu corazón, que yo medite en mi corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra
en el templo de Jehová. Estaban ahí como comenzando a construir. ¿Y qué le dice? Antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer nada, me interesa el corazón tuyo. Y todavía queda versos 16 al 19, pero miren ya cómo comienza. No me importa lo que hagan, dice Dios. No me importa que hagan el templo más grande del mundo. No me importa lo que hagan, me importa el corazón tuyo. No importa las actividades que hagas, si tu corazón está fuera de lugar. No importa las actividades que hagas, no importa todo lo que hagas. Aunque sea para el servicio al Señor. Miren, estaban construyendo el templo. Qué cosa más bella, más linda. Construir el templo, ¿no? Es para el Señor. Y dice, no me importa. Me importa tu corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de meditar. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿En respuesta a qué? ¿Lo hacemos porque queremos aparentar? ¿Queremos que nos digan qué bueno soy? Queremos que nos digan, no, es que el hermano ofrenda bien, la iglesia se sostiene porque el hermano ofrenda. No, mira, es que el hermano ahí anda predicando, anda evangelizando, y le aplaudimos si quiere recibir los aplausos. ¿Por qué? ¿Qué hay en tu corazón antes de ponerte a hacer cualquier cosa? ¿Por qué hacer las cosas? Y termina diciendo, antes que sucediesen estas cosas venían al montón de 20 efas. Y había 10. Es decir, materialmente les fue mal. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Es decir, Dios, en respuesta a Deuteronomio 18, no los estaba bendiciendo. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en todas vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. Os hice pasar sequías, os hice pasar situaciones climáticas complicadas, y ni con esas ustedes entendieron que su vida me interesaba por encima de todo. Meditad pues en vuestros caminos desde este día en adelante. Vuelve a repetir otra vez. Reflexionemos, analicemos nuestro corazón. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Es decir, si se arrepiente de corazón, si buscan al Señor, si su respuesta es porque conocen quién es el Señor, si su forma de vivir cambia en respuesta a quién es el Señor, entonces, ¿qué dices? Voy a bendecir. Hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo. El Señor va a castigarnos. El Señor va a ponernos firmes si nosotros no hacemos las cosas con integridad. Ya vemos, no le importa lo que hagamos. ¿Por qué? Porque no quiere que nos volvamos solamente hacedores. Él quiere realmente que lo que hacemos sea respuesta a quién es Dios. Que nuestros corazones, que nuestras vidas honren quién es Dios. Por eso digo, no le importa lo que hacemos. Si tú piensas que por hacer eres mejor, olvídate. Dios quiere primero tu vida, quiere primero tu corazón, quiere primero tu integridad y la mía. Si quieres servir, primero sé íntegro. Y hermanos, eso se repite en el Nuevo Testamento. Pablo lo repite vez tras vez. Y en 1 y 2 de Timoteo tuve la oportunidad la semana pasada de enseñar en FEP, allá en Pereira, 1, 2 de Timoteo y Tito. Y hablando acerca de los ancianos y diáconos, por eso tenía en mente esas personas. A Dios no le importa tanto lo que tú haces. Tú no eres anciano por lo que haces. Tú no eres diácono, diaconisa por lo que haces. Tú eres anciano por tu carácter. Tú eres anciano porque conoces al Señor y vives de acuerdo a lo que el Señor es. Y eso es algo bien interesante. Nuestras vidas van a responder, vamos a vivir correctamente cuando realmente entendamos quién es Dios. Y entonces nuestro carácter será íntegro. Si no, el Señor va a castigar.
El Señor, tratando de que nosotros volvamos a mirar al Señor correctamente, nos va a castigar. Él quiere que entendamos que la obra redentora que Cristo ha hecho en la cruz no tiene que ver con tus actividades, no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con tu persona, con mi persona. Tiene que ver con mi integridad, tiene que ver con honrar al Señor. Tiene que ver con eso. Así que el cuarto discurso de Ageo es una invitación a que nosotros le honremos con nuestras vidas. Y vamos a terminar. Ageo, quedan unos poquitos versículos. Quedan 3 versículos. Perdón, 4, del 20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Ageo a los 24 días del mismo mes, es decir, Dios ha utilizado a Ageo para darle el mensaje acerca de cómo Dios quería que le honraran con sus vidas, cómo Dios quiere que tú le honres con tus vidas, con tu vida. Quiere que le busquemos con sinceridad. Y esa era una respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que Dios espera de los que le buscan? El quinto discurso, versos 20 al 23, es qué es lo que Dios promete a los que le buscan. Si hemos visto esa pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de los que le buscan? Y es una vida íntegra, una vida santa. Lo que Dios promete es restauración a los que le buscan. Y miren cómo termina el versos 20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y transformaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y los jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que Dios lo va a restaurar. Es decir, cuando ellos se entregaran completamente, cuando ellos lo buscaran con sinceridad, Dios restaura. Y eso también va con nosotros, hermanos. Cuando nosotros realmente lo buscamos con sinceridad, lo buscamos con honestidad, Dios nos restaura. Y hermano, es algo que nos debe dar completa alegría. Dios nos restaura cuando lo buscamos con sinceridad. Dios quiere que tú y yo lo busquemos. Dios quiere que tu vida sea íntegra, que tu vida realmente lo busque de todo corazón. Y entonces Dios te va a restaurar. Así que, hermanos, el llamado es sencillo. Sencillo porque no requiere gran cosa. Dios quiere que le busquemos con sinceridad. En primer lugar, porque Dios quiere un pueblo comprometido con su Salvador. Ageo capítulo 1. En segundo lugar, porque Dios promete una relación personal con quienes le buscan. Ageo capítulo 2, verso del 1 al 9, tercer discurso. Porque Dios quiere un pueblo que le honre con sus vidas, que vivan en santidad, porque conocen quién es Él. Ageo capítulo 2, versos 10 al 19. Y finalmente, porque Dios promete restauración a los que le buscan. Ageo capítulo 2, 20 al 23. Dios quiere que le busquemos con sinceridad, que tú y yo lo hagamos. Hermanos, es un llamado bien especial. Es un llamado que deberíamos vivir. Parte de la debilidad que tenemos como iglesia, parte de los problemas que estamos pasando como iglesia, no es a nivel global, pero también a nivel de centro bíblico, a nivel de Cali.
Es porque muchas veces, quizá porque ya de forma mecánica, sencillamente buscamos al Señor de forma rutinaria. Y hemos perdido la sinceridad. Hemos perdido el compromiso. Hemos dejado de honrar al Señor con nuestras vidas. Oramos para que Dios restaure la iglesia. Oramos para que Dios nos ayude a crecer como iglesia. Pero hermanos, muchas veces nosotros no hacemos lo que debemos, buscar al Señor. Y algo que estaba reflexionando en esa semana que estuve enseñando las cartas pastorales con los muchachos, algo que reflexionaba con ellos, es que Dios no va a bendecir algo que realmente no le gusta a Él. Si se dan cuenta, Dios les dijo, os voy a castigar. Y el castigo era la falta, la no bendición. Hermanos, si nosotros no le buscamos con sinceridad, no pensemos que Dios nos va a bendecir. Somos sus hijos. Si has creído, eres su hijo. Pero de la misma manera que yo como papá no voy a aplaudir si mis hijos hacen algo malo, sino que voy a corregirlos con disciplina y amor para que ellos cambien, para que ellos honren a sus padres con sus vidas y para que ellos busquen al Señor. Si yo lo hago, el Señor también lo va a hacer con cada uno de nosotros. Si realmente, como iglesia, cada uno de nosotros no le busca con sinceridad. Como iglesia no le buscamos con honestidad una respuesta a quién es Dios. Olvidémonos de que Dios vaya a bendecir el trabajo. Porque primero Dios quiere tu vida. Dios quiere integridad en tu vida y en mi vida. Luego ya viene lo demás. Pero en primer lugar quiere nuestra vida. Así que hermanos, creo que es un buen momento para reflexionar en qué es lo que estamos haciendo. Es un buen momento para reflexionar en cómo está nuestra relación con el Señor y cómo le buscamos de sinceros al Señor. Y es un buen momento para que si vemos que no estamos haciendo las cosas bien, demos un giro en nuestras vidas y le busquemos con toda honestidad. Si no estamos dispuestos a responder al llamado del Señor, si no estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida porque estamos acomodados, porque estamos bien, porque me gusta cómo lo hago, porque me gusta ser el jefe, porque me gusta ser el que manda, me gusta ser el que ordena, porque me gusta que me vean cómo hago yo las cosas. Quiero enseñar en el púlpito porque quiero que me vean. Quiero enseñar en la escuela dominical porque quiero que me vean lo bueno que soy. Quiero tocar la guitarra porque quiero que me vean lo bueno que soy. Quiero evangelizar porque quiero que vean lo bueno que soy y lo comprometido, entre comillas, que yo estoy. No, miren, es que yo estoy comprometido y los hermanos no. Señor primero quiere tu corazón, quiere tu vida. Reflexionemos cómo está nuestra vida. Reflexionemos la motivación. Y si hay algo que cambiar, cambiemos. Si hemos tomado malas decisiones, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y nos perdona. Y nos vuelve a dar la oportunidad. Hermanos, si lo hemos hecho mal, si realmente nos hemos centrado en nosotros,
Hemos tratado de resolver los problemas nosotros. Hemos tratado de resolver las situaciones nosotros. Yo. Porque yo sé lo que hago. A través de nuestras vidas no hemos honrado a Dios. Hermanos, es hora de que reflexionemos. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Y gracias por esta reflexión, este llamado a honrarte con nuestras vidas. No es que nos tengamos que quedar de brazos cruzados solamente, no. Pero nuestro hacer, ¿por qué hacemos las cosas? Es porque realmente comprendemos quién eres tú, Señor. Leemos tu palabra, estudiamos realmente con sinceridad tu palabra. Comprendemos con sinceridad tu palabra. Nos esforzamos, Señor. Y Señor, en respuesta, entonces, nosotros hacemos las cosas porque te amamos con sinceridad, porque queremos glorificarte a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Quita el pecado del orgullo. Quita también esas gafas que nos impiden ver realmente nuestro pecado. Y Señor, también danos la humildad para confesar el pecado y para restaurar, restablecer y acercarnos a ti. Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.